Una alegre y bonita niña, a la que todos querían mucho, vivía en una pequeña aldea rodeada de bosques. Para su cumpleaños, su abuela le regaló una capa roja, de la que la niña jamás se separó. Siempre que tenía ocasión, se ponía su caperuza, y desde entonces todos la llamaban Caperucita Roja. ¡Hola! Un día, su mamá la llamó y le dijo: «Caperucita, mañana quiero que vayas a visitar a la abuela porque está enferma. Llévale esta cesta con frutas, un tarro de miel y una botella de vino dulce». A la mañana siguiente, Caperucita se levantó muy temprano, se puso su capa y se despidió de su mamá, que le dijo: «Hija, ten mucho cuidado, no cruces el bosque, ni hables con desconocidos». Pero Caperucita no hizo caso a su mamá, y como creía que no había peligro, decidió cruzar el bosque para llegar más temprano. Siguió feliz por el camino, cantando y saludando a todos los animalitos que cruzaban su camino. Pero lo que ella no sabía es que, escondido detrás de los árboles, la observaba el lobo. De repente, el lobo la alcanzó y le dijo: ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Voy a visitar a mi abuela que está enferma. Ah, sí. ¿Dónde vive tu abuelita? Vive al otro lado del bosque. Y ahora tengo que irme, si no llegaré muy tarde. Adiós, señor lobo. El lobo salió disparado. Corrió todo lo que pudo hasta llegar a la casa de la abuela. Llamó a la puerta. «¡Oh, qué alegría! Pasa, pasa. Está la puerta abierta». Cuando la abuela vio al lobo, tuvo el tiempo justo para esconderse dentro del armario y cerrar la puerta. El lobo tenía mucha hambre y decidió esperar a Caperucita para comérsela. Se puso el gorrito de dormir de la abuela y se metió en su cama. Caperucita, después de recoger algunas flores del campo para la abuela, llegó a la casa, llamó a la puerta y una voz le dijo que entrara. Cuando Caperucita entró y se acercó a la cama, notó que la abuela estaba muy cambiada y preguntó: Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Muy bien. Son para escucharte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. exclamó el lobo mientras saltaba sobre Caperucita, que comenzó a pedir auxilio. Los gritos fueron oídos por un leñador que pasaba por allí y se acercó para ver lo que pasaba. Cuando el lobo vio al cazador, muerto de miedo, trató de escapar, pero no lo consiguió. El cazador lo retuvo hasta que prometió que marcharía lejos de aquel bosque y que jamás regresaría. Y así todos pudieron vivir libres de preocupaciones para siempre. Caperucita prometió a su mamá que jamás volvería a desobedecerla. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. A la familia de Pepa le encanta pasar tiempo juntos. Esta vez estaban jugando al escondite. Nadie podía imaginar lo mal que acabaría. Todo empezó porque George no era el mejor jugador. Decidió esconderse debajo de la mesa. Pepa lo encontró enseguida y lo regañó por esconderse mal, diciéndole que la próxima vez tenía que encontrar un sitio mejor. La siguiente vez que se escondió, decidió encontrar el lugar más inesperado. Pensó que sin duda ganaría. Sus padres le animaron y fue a buscar un lugar donde esconderse. Entró corriendo en la habitación de sus padres y vio un jarrón bastante alto. Pensó que si cabía allí, Pepa no podría encontrarle. Trajo una silla, se subió a ella y empezó a meterse de cabeza en el jarrón. Sin embargo, no pudo. Se quedó atascado boca abajo, sin poder salir. Empezó a preocuparse y estuvo a punto de pedir ayuda, pero pensó que si se apretaba un poco más, podría voltearse hacia el fondo más ancho del jarrón. Apretó todo lo que pudo, exhalando el aire que le quedaba en los pulmones. Empujó un poco más, pero no hasta el fondo. La situación no hizo más que empeorar. Se dio cuenta de que no podía salir e intentó gritar, pero no pudo. No le quedaba aire en los pulmones y ni siquiera podía respirar bien, porque su cuerpo estaba comprimido. Su corazón latía con fuerza debido a la ansiedad, lo que empeoraba la situación porque el jarrón tenía oxígeno limitado, que se agotaba rápidamente con el tiempo.
Esperó a que Pepa lo encontrara. Cada segundo le parecía una eternidad. Finalmente, Pepa entró en la habitación y vio la parte superior de George sobresaliendo del jarrón. Pepa se alegró de haberle encontrado y se rió de él por haber vuelto a elegir un escondite llamativo. Sin embargo, George no reaccionó en absoluto. No movía las piernas ni emitía sonido alguno. Pepa se dio cuenta de que algo iba mal. Se subió a una silla e intentó alcanzarlo con las manos, pero el jarrón resbaló y cayó al suelo, haciéndose añicos. Pepa vio cómo su hermano, inmóvil, yacía entre los enormes fragmentos, incrustados en sus manos, piernas, estómago y cara. Rápidamente se formó un charco rojo en el suelo. Pepa gritó inmediatamente, pidiendo ayuda a sus padres. Conmocionados, llevaron a George al hospital. Le dieron muchos puntos y estuvo varios días en coma, pero sobrevivió. En su cuerpo quedaban cicatrices que le recordaban aquel día. Le gusta ir a la playa con su familia. Ese día soleado iban a pasar las vacaciones juntos. Cuando llegaron, la playa estaba vacía. No había nadie. Sin embargo, no hicieron más que disfrutar. Unas vacaciones en familia en las que nadie se entrometería. Pepa fue a jugar a la pelota con George. Papá Cerdito quería jugar con ellos, pero Pepa tenía su propia idea. Tenía muchas ganas de enterrarlo en la arena. Le parecía que era una actividad divertida que no podía hacer daño. Pero se equivocaba. Cuando Pepa y George lo enterraron bajo la arena, sintió el calor del sol abrasador y empezó a dormirse. Pepa y George estaban haciendo castillos de arena. Jugaban tanto juntos que se olvidaron de que Papá Cerdito yacía enterrado en la arena. En ese momento, su temperatura corporal había subido a niveles peligrosos. Tumbado al sol bajo el calor mientras dormía, no se dio cuenta de la situación en la que se encontraba. Empezó a sudar profusamente. Su corazón empezó a latir rápidamente. Su temperatura subió tanto que sufrió un golpe de calor. En ese momento Mamá Cerdita y los niños habían jugado y emprendieron el regreso. Pero de repente Mamá Cerdita vio un sombrero sobre un montón de arena en el agua que había traído la marea. Mamá Cerdita no se dio cuenta de lo que era, pero luego recordó cómo Pepa había enterrado a Papá Cerdito en la arena. Mientras jugaban, se levantó una tromba de agua. Les dijo a los niños que se pusieran en la orilla. Corrió hasta allí, y metida hasta la cintura en el agua, le quitó el sombrero. Papá Cerdito estaba inconsciente. Empezó a sacarle la parte superior, pero su cuerpo empezó a caer al agua. Ella intentó sujetarlo. Sus hijos miraban desde la orilla. Estaban asustados, pero no podían hacer nada para ayudar, pues Mamá Cerdita les había dicho que se quedaran quietos. Mamá Cerdita consiguió ponerlo a salvo en el agua. No pudo cargar con él debido a su gran peso. Para colmo, la marea había empezado a bajar. Solo le quedaba sujetarlo, esperando a que bajara la marea. De lo contrario sería arrastrado mar adentro, y no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero de repente, Pepa, haciendo caso omiso de las instrucciones, corrió hacia ellos. Pepa, que había corrido al encuentro de Mamá Cerdita, se vio atrapada por la corriente y ahora se la llevaba el agua. Mamá Cerdita no podía nadar para salvar a Papá Cerdito. Tuvo que tomar una decisión: salvar a alguien sola. Soltó el cuerpo de Papá Cerdito y nadó tras Pepa. George lloraba mientras observaba la situación desde la orilla. Mamá Cerdita consiguió salvar a Pepa. Se sentaron en la arena y vieron cómo las olas se llevaban a Papá Cerdito. No podían hacer nada para ayudar. A la familia de Pepa le encanta visitar el parque de atracciones durante las vacaciones, pasándoselo en grande, pero esta vez algo salió mal y resultó muy. Se trata del incidente del viaje en globo. Nada más llegar, vieron a la señorita Libre haciendo una rifa. Pepa compró un boleto y ganó el viaje en globo con su familia. Pepa soñaba con dar un paseo en globo, y ahora su sueño se hacía realidad. Al iniciar el vuelo, la señorita Liebre dijo que era la primera vez que volaba en globo. Papá Cerdito se alarmó. Pensó en detener el vuelo y volver atrás, pero no quería aguarle la fiesta a Pepa. Una vez que estuvieron a suficiente altura, resultó que la señorita Libre ni siquiera sabía utilizar el mapa, lo que demostraba aún más su incompetencia. Mirando a su alrededor, a Pepa se le cayó su juguete favorito, y decidieron bajar a buscarlo. Papá Cerdito levantó a Teddy del árbol, pero en ese momento nadie miraba hacia dónde iba el globo. El globo se quedó atascado en un árbol. No había nadie a la vista. Estaban solos en medio del bosque. Después de estudiar el mapa,